¿Y falta cuánto? ¿Un mes para que sean las elecciones? Unas elecciones que el propio gobierno define como cruciales para saber cómo van a ser sus próximos 2 años de mandato. O sea que se abrió la temporada alta de encuestas. Ahora... Así es. El gobierno está en la misma situación que estaba el 7 de septiembre, cuando fue la elección en la provincia de Buenos Aires. En el orden de 40 a 41 puntos de aprobación de gestión. No logra concretar esa aprobación de gestión en votos. Si lograra hacerlo, es decir, si tuviera 40-41% de votos, consigue los 87. ¿Y por qué no lo logra? No lo logra Porque básicamente... si tiene esa imagen, debería haber alguna traducción. Porque vos fijate que cuando dividís la imagen entre buena y muy buena, el buena es 30,5. Ese es el núcleo duro del gobierno. El gobierno tiene 30 Que es lo mismo de la primera vuelta. Exactamente, lo que sacó en las PASO, lo que sacó en la primera vuelta. La semana pasada, digamos, esta semana que recién pasó, digamos, donde hubo tantas novedades del apoyo del presidente Trump, del secretario del Tesoro, etcétera, etcétera, lo que paró el deterioro que hubiera sido terrible del gobierno a través de la parte financiera. O sea, ¿se frenó la caída de Milei en las encuestas? Sí, está totalmente frenada. Frenada. Esa caída. Es como que llegó a un piso Milei. Ok. Ahora bien, rueda de encuestadores durante la semana. Quien pudiera ser mosca para estar ahí. Máximo 37 puntos. Nacional. A nivel nacional. Hay que medir la Libertad Avanza, que está en los 24 distritos, hay que medirla a nivel nacional, qué porcentaje saca. Y después el resto va a estar dividido entre Fuerza Patria, peronismos provinciales, partidos provinciales, Provincias Unidas, etc. El tema es, ¿a cuánto llega la Libertad Avanza? Bueno, está entre 33 y 38. Esos 5 puntos de diferencia, no sé si Gila más o menos coincide que lo que los diferentes encuestadores están dando. O sea que está acá. Esta es la imagen y está por acá, 3 puntos abajo. No, es que eso es aprobación de gestión. Claro. Eso es aprobación de gestión. O sea, hay que, no entiendo, porque aprueban... si lo aprueban, ¿por qué no lo votarían? No necesariamente. No es que hay una coincidencia. Muchas veces tenés situaciones, digamos, donde hay una adhesión al rumbo, Sí, ponele en Córdoba, adherís pero votás a Schiaretti. Claro, no sé. Sí, por ejemplo, tenés eso. doble preferencia. Hay muchas provincias donde hay doble preferencia. Entonces, O sea que eso lo va a afectar al gobierno. Por supuesto, Mirá, sí, sin lugar a dudas. En un lugar donde vimos claramente eso, superposición de buena imagen, es en Neuquén. Buena imagen del gobernador, Rolo Figueroa, y buena imagen del presidente Milei, aproximadamente 20% de superposición. Es un montón y esa persona tiene que decidir qué vota. Bueno, Córdoba es el caso por excelencia de ese doble preferencia. Claro. Córdoba, Chubut, Neuquén, Santa Fe, tenés un montón de lugares donde la simpatía de gestión no necesariamente va a ser voto por la boleta de la Libertad Avanza. Sí, y a eso tenés que sumar un fenómeno adicional que es ganas de ir a votar. Además. Entonces, una cosa es decir acompaño la gestión, otra cosa es que eso alcance para movilizar, ir... Ya votan más los enojados. Y los enojados tienen una razón más activa para movilizarse, sí. Especialmente los que están en contra tienen más razón para movilizarse que los que están a favor. ¿Qué es esto? Esto es lo siguiente, ya pasaron casi 2 años de gestión de Milei. ¿Qué diría que es lo mejor de su gobierno? Preguntado a nivel nacional, a todo el mundo la misma pregunta. Claro. Estas son más o menos la misma. Estabilidad macroeconómica bajo la inflación. Son dos modos de decir lo mismo, ¿no? Digamos, solo que ponen el foco en distintos lados. Esto es una pregunta abierta. Sí, ahora lo de honestidad es poquito. Bueno, y lucha contra la corrupción es poquito. Después de mirar eso, que es estabilidad macroeconómica, tenés que mirar nada. Claro. Nada es 52,9. Bueno, esa gente va a votar seguramente a alguien
que no es candidato de Milei. No, igual es interesante ese 53 muy alto para que sea nada. Digo, lo que te muestra ahí lo ves desglosado según aprobación o desaprobación de la gestión del gobierno nacional. El 87% no encuentra nada bueno. En general, viste, como todos los fenómenos, alguito bueno, alguito malo. Acá los que rechazan en firme, no encuentran nada bueno, pero nada de nada. Y fíjate que Sí, en y general, esto a 2 años de gestión. claro. Sí. Que digo, no es un O sea, gobierno que ya tiene, no sé, 2 mandatos, final del segundo mandato, Pato Rengo. ¿sabes? No, pero es un gobierno que hizo una gestión muy disruptiva respecto a todas las gestiones anteriores. O sea, es un gobierno que Sí, dividió aguas de entrada. disruptiva para muchos sectores mayoritarios. O sea, porque Rompió aguas de entrada, rompió aguas. Porque al final a favor del y en día contra. los discapacitados, los docentes, los universitarios, Siempre los jubilados tuvo- votan. Sí, lo que pasa es que el rechazo está muy por encima de lo que fue el voto opositor. El rechazo que tiene hoy el gobierno está muy por encima de lo que fue el voto no Milei en el 2023. Entonces, cuando vos ves ese cúmulo de rechazo, bueno, ahí hay algo que es impresionante, pues o sea, impacta sobre personas que votaron en el 23 al O gobierno. sea que hay y una no- parte de gente que Sí. se arrepiente del voto. Sí, los arrepentidos, los desilusionados. Empieza a verse. Sí. Y lo peor, vos fijate esos 2 primeros ítems, su falta de comunicación y diálogo, 10,8, corrupción, 8,4, entorno 7,6, que son los principales. Y, bueno, El por eso- entorno, mirá. El entorno. Ahora, es distinta gente la que opina eso. Es decir, no opinan respecto a que su forma, falta de comunicación y diálogo es lo peor de la gestión de Milei, no opinan eso los opositores a Milei. Opinan eso los que tienen buena imagen Claro. de Milei. Y respecto al entorno también, opinan los que tienen buena imagen. Si vemos el siguiente, vamos a ver qué opina cada uno, el que tiene buena imagen y el que tiene... Ahí está. Vos fijate, los verdes tienen buena imagen de Milei. ¿Qué opinan? Su Y le forma, falta de critican- comuni- Así Claro. es. La Los forma. rojos tienen mala imagen. Claro. Sí, o el entorno, ¿no? O sea, las formas, el entorno. O sea, son, yo te diría, críticas que lo excluyen a Milei. Es el entorno, no es él. Bueno, es como a Perón, que le decían que lo tenían entornado, ¿te acordás? Sí. Decían, Perón lo tenían entornado, López Rega, Isabelita, esa teoría del entorno. Y aunque el diálogo, las formas, la falta de comunicación, sí, es atribuible a él, digamos. Pero bueno... ¿Ven una diferencia entre las grandes ciudades y el interior, hoy por hoy? Mirá, Porque acuérdate que el o sea, voto de Milei fue un voto del interior, donde... fue un fenómeno federal, sigue siéndolo en términos proporcionales. O sea, todos los rasgos que caracterizaron la llegada de Milei al poder siguen estando presentes, pero todos mucho más aplacados, ¿no? Digamos, es más fuerte en interior que en AMBA, es más fuerte en jóvenes que en adultos. Lo que pasa es que antes eran 7 de cada 10 jóvenes, ahora es el 55% de los jóvenes. Claro. O sea, lo que vos ves es que hay juventudes desanimadas también. ¿Servirá haberse abrazado al tío Donald Trump? Mirá, Porque no creo que lo hayan podido medir todavía. Estuvo desde el principio abrazado, siempre fue identificado con el gobierno de Donald Trump. O sea que es más de lo mismo. Si no le cambia, nosotros, aparte de ver esto, que es después uno entra un poco más, en todo caso lo podemos ver el domingo que viene, el tema de cómo empeora la situación para llegar a fin de mes, cómo cada vez más endeudados Eso es lo que define. dicen que no van a poder pagar su deuda, eso crece. Ahora bien, el apoyo de Donald Trump a Javier Milei, ¿en qué le cambia la vida a esa gente? Si no hay ninguna política... Salvó al social. gobierno de un golpe de mercado. Pero en la vida Totalmente. cotidiana no cambió ninguno de los No, problemas. salvó al gobierno, no salvó a la gente, digamos. Claro. Sí, Sí. lo blindó de una erosión aún mayor. Lo que pasa es que la escena que enfrenta es esta escena. Sí, y esta no cambió. Chicos, gracias por venir. Un placer. No, al contrario, gracias a ustedes. Cuando volvamos de la pausa, el señor Hernán Lecher me va a tener que explicar cómo es posible que
si todas nuestras crónicas y en la calle todos vemos problemas cada vez peores en lo social, la pobreza baja. ¿Ahora o después? ¿Cuándo querés? Después. Pero quiero que pongas la cara, que te enfoquen porque lo vas a tener No hay que ningún explicar problema, vos. Graña, no hay ningún problema.